En cualquier empresa, el gran problema que hay es justamente la falta de comunicación. El tema de la comunicación no es hablar, estamos haciendo con nuestra comunicación. Orientar y educar a los líderes para que entiendan esto es un paso fundamental. Claro, yo estuve también ahí y también quería lo mismo. Unos están mal y otros están bien. Yo creo que no. Pero primero que nada, poder hablar, no se habla, no se puede hablar. Hay una intolerancia brutal de ambas partes que cuando te dan autoridad, a veces te pierden. Dirigir una pyme no debería sentirse como sobrevivir a una tormenta diaria. Este es tu momento de tomar el control. Bienvenido a Operación Escala, el podcast donde te damos estructura, estrategia y foco para dejar de trabajar en tu negocio y empezar a trabajar para que crezca de verdad. Si estás buscando claridad, orden y crecimiento rentable, estás en el lugar correcto. Vamos a escalar juntos. Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Conducido por Carla Siller. Bueno, pues hoy tenemos un espacio muy especial, un tema que pues ya por mucho tiempo se ha vuelto un tema del cual se habla mucho en recursos humanos, que es esta brecha generacional, cómo en las empresas tenemos personas de diferentes generaciones y que esto puede causar pues a veces tensión entre los equipos y cómo solucionarlo. Y para esto justamente invité a un amigo mío que además de que es un experto en estos temas, particularmente, pues él tiene una vastísima experiencia en el tema de recursos humanos y desarrollo humano en las empresas. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la Ibero, tiene posgrados en Desarrollo Humano y Planeación Estratégica. Se ha desarrollado en varias empresas, ha trabajado en desarrollo ejecutivo en las áreas de recursos humanos y relaciones laborales en diversas empresas globales y es consultor en desarrollo humano y laboral desde 1991. Ha resuelto desafíos en muchos sectores, no solamente en México, sino también ha tenido oportunidad de trabajar en países como España, en Rusia, en Colombia, en Brasil y en instituciones públicas como el INE. Así que él tiene una vastísima experiencia y nos va a hablar de esto que es la brecha generacional en las empresas. Así que le doy la bienvenida a Agustina Rangois. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, Carlita, mil gracias por la invitación. No, al Me contrario. da mucho gusto poder y tener la oportunidad de hablar de este tema que, como tú dices, es un tema que da mucho que hablar, pero que también sobre el que hay mucho que hacer. Exactamente, yo creo que hay mucho espacio para trabajar en las empresas, Sin ¿no? duda. Y mira, justamente tú siempre has dicho que las personas son el motor fundamental del éxito, del desarrollo y la sostenibilidad de las organizaciones. Correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o cuál crees que sea el mayor error que están cometiendo las empresas al día de hoy al manejar, pues sobre todo a su talento humano? Mm, Mira, yo creo que hay organizaciones, y he trabajado con organizaciones que se plantean sus proyectos, sus programas con visión de mediano y de largo plazo y que sí consideran la parte humana como un factor integral de la estrategia de la organización. Y lo llevan y lo van desarrollando, lo van atendiendo en paralelo al desarrollo de las demás funciones, o sea, donde está la parte comercial, que es clave, que es la parte financiera, etcétera. Todos los componentes de la organización, pero, y ahí sí contemplan el factor humano. Yo creo que de las empresas medianas hacia las chicas es un factor muy, muy desatendido. Se ve todo muy, ¿qué te diré? A muy corto plazo. Lo que hay que hacer es vender, lo que hay que hacer es ganar. Pero la gente, bueno, pues si se queda, que se quede, si se va, que se vaya. A veces el que se vaya nos afecta, pero aún así, yéndose la gente, no vemos la señal que eso nos está dando, ¿no? Entonces, yo digo, el motor es la gente es el motor de las organizaciones, pero yo creo que a veces
no cuidan bien el motor y por eso las organizaciones se descomponen y caminan despacito, ¿no? Claro. ¿Y cuál crees que sea el mayor malentendido que se puede suscitar en las pymes cuando existen brechas generacionales, ¿no? Personas de mayor edad trabajando con personas mucho más jóvenes. ¿Cuál crees que sea ese malentendido principal entre generaciones? Hablar de un tema me parece muy difícil, pero hablar de las causas pudiera ser un poco más fácil. Decir que los jefes en las pymes, que regularmente son los dueños además, o sea, el dueño manda, el dueño piensa, el dueño decide, es decir, la gente está pues para ir cubriendo los huecos que se van presentando dentro de la operación, pero no se atienden, no se escucha a la gente, Carlita, no se escuchan las necesidades, no se escuchan las ilusiones o expectativas, no se escuchan las recomendaciones. Esto me parece muy importante. No se escuchan las recomendaciones que la gente hace. Entonces, si se entendiera que los dueños o los jefes tienen una visión desde su lugar y los empleados, los colaboradores, tienen otra distinta desde el suyo, pero ambas son complementarias, me parece que las cosas caminarían mejor. Entonces, el primer problema es, yo soy el jefe y tú me obedeces. Esto en las pymes ocurre muchísimo. Entonces, el primer malentendido es, ¿qué papel, cómo vamos a hacer para que esto avance? ¿Qué papel nos toca jugar a cada quien? Bien claritos, bien acordados, tratar de evitar un poco la imposición, porque la imposición es un tema que está dentro de la brecha y que es rechazado por la gente joven. Entonces, buscar alternativas de manera conjunta, no porque haya que rendirle cuentas a la gente si yo soy el jefe o yo soy el dueño, sino porque es parte de la organización. Yo lo puse ahí, pero ¿para qué lo puse? A lo mejor lo estoy desperdiciando. Parece que hay que valorar esa parte. ¿Qué quiero de mi gente? ¿Qué gente tengo? ¿En qué puedo enriquecer a la organización? Y el desarrollo actual y futuro a través de la gente que yo tengo contratada, que es la gente, normalmente es gente joven, gente que empieza, pero me parece que la gente que empieza está menos viciada que nosotros, tiene muchas ideas, tiene una mente muy fresca, ayuda mucho para esto. Oye, ¿y no será que también existen muchos prejuicios? Porque, digo, yo he oído a muchos dueños de empresa que actualmente se quejan porque dicen: "Oye, no, es que ya las nuevas generaciones", siendo muy específico con la generación Z, pues ya no se comprometen, ya no están comprometidos con la empresa. Ellos quieren, digamos, pues aprender, entrar a trabajar a un lugar, aprender y estar el tiempo que ellos quieran estar. eh, si tienen vacaciones y no se las dan, pues se van de la empresa. O sea, hay ciertos prejuicios con respecto a estas nuevas generaciones en las empresas y viceversa también, ¿no? Un poco gente que se queja de que, oye, pues tales colaboradores, pues ya no les puedo pedir nada porque no saben usar las nuevas tecnologías. ¿Qué cómo hacerle, no? O bueno, no sé si tú estás de acuerdo con esto, ¿no? O sea, que existe de entrada prejuicio. Entonces, no puede haber un acercamiento cuando tú ya de entrada tienes un prejuicio con la gente que tienes en tu empresa, ¿no? De acuerdo. Me parece que una de las grandes causas, o por lo menos manifestaciones iniciales, es la interpretación diferente que se tiene de la realidad, Carlita. O sea, cada generación nació en una diferente, en un diferente contexto, y ese contexto influye en nuestra formación y en nuestra manera de ver el mundo. Entonces, el tema es, ¿unos están mal y otros están bien? Yo creo que no. A mí me parece que lo que hay que entender, primero que nada, los jóvenes están viviendo en la era
y en la generación y con los hábitos, costumbres, prácticas, prejuicios, valores que les tocaron en esta generación. Entonces, partir de la idea de que ellos, como yo soy el dueño, ellos se tienen que adaptar a mis valores, a mis ideas, me parece que es forzar mucho una situación de la cual no se van a lograr buenos resultados. Entonces, hablar. O sea, si me preguntaras a mí, serían los principales caminos para resolver la brecha? Yo diría, el primero es comunicarnos, saber escucharnos entre unos y otros, saber entender qué es lo que cada uno quiere, poder llegar no necesariamente a acuerdos, pero primero que nada poder hablar. No se habla, Carlita, no se puede hablar, hay una intolerancia brutal de ambas partes. Oye, me comentabas una vez que te tocó trabajar con una empresa donde había 2 equipos, unos jóvenes y otros que estaban como en sus 50, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, que justo decías eso, ¿no? Que no se hablaban, que no se comunicaban, cada quien estaba como en su grupito. ¿Cómo fue esa transición con esta empresa que me contabas? Mira, lo primero que hicimos hablo en plural porque fui con un equipo, lo primero que hicimos fue levantar una especie de evaluación, de diagnóstico, de conocimiento más profundo de lo que estaba pasando. ¿Y qué estábamos explorando? ¿Cómo ve cada quien la situación? ¿Cómo vive cada uno la situación? Desde la trinchera y desde la edad y la generación a la que pertenece. La mayor parte, yo te diría que fácilmente el 80% no llegaban a 30 años de edad y los demás andaban entre los 54 y 60 años de edad. Pero eran poquitos, pero eran los jefes. Entonces, si entramos a revisar cuál era la dinámica, tenemos que tomar en cuenta no nada más lo que dicen, sino qué dicen porque hay una convicción y qué dicen porque desde desde el nivel o la postura que tienen dentro de la organización. No sé si me explico. O sea, si soy jefe, a lo mejor inclusive me expreso, me comporto y pienso en una forma dentro de la organización y otra fuera. Entonces, lo que pasó ahí fue, primero, encontramos que no había no había un encuentro entre los dos niveles generacionales. Cada uno estaba montado en el suyo, los mayores lo defendían con la jerarquía, los jóvenes los defendían con el ser, el estar en su generación, un poco invadidos en su generación, y por otro lado, eh, porque eran muchos. Y eran muchos, y ellos hacían no eran una pandilla, no, ni algo que se le parezca, pero se sentían muy fuertes, y sí lo eran, porque una gran parte de la operación y del bienestar de la empresa dependía de ellos mucho más que de sus jefes. Entonces, lo que encontramos es que no habían hablado nunca se habían sentado más que a ver temas de trabajo, pero los temas de trabajo se veían desde una perspectiva distinta, cada quien desde su propia generación, y nunca tratando de decir, a ver, vamos a ponernos unos en el lugar de los otros. Vamos a poner una meta que queremos lograr y esa meta, ¿qué tenemos que hacer? Olvídate de tu edad, olvídate de tu generación, pero ¿qué tenemos que hacer? Hagamos una lista de lo que hay que hacer, no importa quién lo va a hacer. Y después empezamos a ver cómo, quién sabía hacer cada una de esas cosas, quién tenía más habilidades y si con ellos alcanzaba o no alcanzaba. No sé si me explico. Y ahí se dieron cuenta de que había una necesidad de trabajar de una integración como multigeneracional, que de la otra forma nunca iba a pasar nada. Es una empresa muy importante, una marca súper importante en artículos deportivos y era urgente que esto se resolviera porque ya se estaba empezando a notar en el mercado. Claro, justo era mi siguiente pregunta, ¿qué impacto tiene Uf, algo así en los resultados de la empresa? muchos, Carlita. Yo te diría, a ver, el primero es
que la velocidad a la que se avanza es infinitamente menor que la que llevan aquellos grupos multigeneracionales, pero que ya están, llamémosle, arreglados, Claro. por no sé, pero la palabra arreglados yo creo que nos da una idea, ¿no? Eh, la otra cuestión es, hay una gran insatisfacción, se genera una gran insatisfacción. En este modelo del jefe y los jóvenes que operan, los jefes pueden mandar y sentirse satisfechos, tienen derecho de hacerlo, pero el problema es que ese derecho el ejercicio de ese derecho está afectando el bienestar de la empresa, precisamente por lo que decías al principio. Si la gente es el motor de la organización y el motor se está descomponiendo, entonces la organización va a un paso mucho más lento, mucho más accidentado, inclusive riesgoso de que se quede detenido. Claro. Entonces, eh, vimos que de que las diferencias eran enormes, pero sobre todo que no había habido un solo intento de acercamiento. Entonces trabajamos en varias líneas con ellos y se lograron cosas maravillosas. ¿Y crees que este modelo o sea, digamos, más bien, este comportamiento que tú observaste en esta empresa, consideras que es algo recurrente o muy común en las pymes? Es decir, porque, digo, yo sí veo, gente que se queja, ¿no? Gente que se queja de su personal, se habla mucho, ay, es que los millennials o es que, la generación Z, esto que te decía de ya no quieren trabajar. Y muchas veces también las nuevas generaciones no se sienten cómodas trabajando con gente muy mayor porque sienten que no los entienden, que no están, digamos, como conocedores de las nuevas tecnologías. Y yo creo que de entrada, pues, este tema ni siquiera debería de ser un tema, ¿no? Lo que tú Co- decías. De O sea, acuerdo. esto ni siquiera se debería de estar, levantando como un tema. Simplemente en una empresa, si tú pones a las personas correctas en los asientos correctos, pues no importa, como tú decías, a ver, ¿quién es el que sabe hacer esto? Puede que no sepas otra cosa, pero lo que te toca hacer lo sabes hacer bien, pues no importa qué edad tengas, si eres hombre, mujer, cuánta experiencia, no, porque tú eres la persona correcta para ese cargo, para ese puesto, ¿no? Pero algo que tú has mencionado y que es muy importante es la comunicación. Em, Creo que en ninguna organización, y no solamente para, digamos, resolver este tema de la brecha generacional, ¿no? Sino en cualquier empresa, Correcto. el gran problema que hay, creo yo, y de lo que me ha tocado ver, es justamente la falta de comunicación. La gente no comunica sus necesidades, pues lo que necesita, incluso los colaboradores, muchas veces la queja de los colaboradores es no sé qué están esperando de mí, ¿no? Y ¿Qué has visto tú en tu experiencia que contribuya, digamos, a que la gente realmente pueda expresarse? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que la gente empiece a comunicarse? creo que tiene que haber crearse una atmósfera de aceptación y de respeto. Eh, y de aceptación mutua, de aceptación de que vamos todos tras un objetivo, que no tienes tú unos y yo tengo otros, todos, tú tienes tu chamba, yo tengo la mía, pero van a sumarse para llegar a un lugar al que tenemos que llegar todos. Ahora, el tema de la comunicación, me voy a ir un poquito a lo que veíamos hace 40 años en las clases de comunicación, pero no es hablar, o sea, no nos confundamos, la comunicación se da todo el día, en todos lados, en las familias. Si no nos hablamos, nos estamos comunicando, Carlita, Hasta el silencio, al no hablarse, justamente es una forma de por comunicar. supuesto. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra comunicación? ¿Qué tanto estamos usando nuestra comunicación
para poder entendernos, para que yo te entienda a ti, tú cómo piensas, qué quieres, qué normas y qué regulaciones, que es otro un punto que entra mucho en la pregunta tuya, qué temas y qué normas y regulaciones yo defiendo y tú rechazas. Y platiquemos de eso, o sea, no, esto no es una cuestión de que yo te amenace con quitarte el empleo, porque el que venga va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, eh, hablar, sentarnos a pensar juntos, sentarnos a reflexionar sobre temas que nos son comunes, me parece que es importante. Ahora, esto requiere también que la creación de una atmósfera de trabajo. No en cualquier momento, o sea, en el momento en que el jefe grita, en el momento en que el jefe amenaza, bueno, yo creo que la mala atmósfera se pone peor. Claro, claro. Justamente fíjate, yo en mi práctica con las empresas, digo, yo me dedico a ayudar a las empresas a escalar. Y uno de los pilares importantes del modelo que yo manejo es justamente la salud del equipo. ¿Por qué? Porque sin un equipo que esté alineado, que tenga confianza entre sí, que se comunique, sin eso, sin esas condiciones, una empresa no puede escalar. Porque simple y sencillamente cada persona está remando para su lado. Correcto. El empleado, lo que quiere el empleado, pues es su sueldo, sus prestaciones, sus vacaciones, ¿no? Y el dueño quisiera que esos empleados remaran para el mismo lado donde él visualiza que hay que ir, pero no transmite esa visión que él tiene, no logra, digamos, convencer o porque aquí no se trata de, como tú dices, si tú estás trabajando para una empresa, pues es porque de alguna manera sientes cierta afinidad con lo que esta empresa hace, ¿no? Pero a veces no es así, a veces la gente pues necesita un trabajo, lo consigue y ya está, pero no necesariamente ni sabe para dónde va la empresa, ni tiene ni siquiera pues este propósito compartido con la empresa. Entonces es tratar de trabajar em, enamorando al empleado, haciendo lo que se sienta bien, que se sienta contento y que le guste lo que está haciendo, para que realmente y crear condiciones de confianza entre el equipo para que entonces es cuando las personas empiezan a dar de sí y empiezan a darle a la empresa y empiezan a contribuir, ¿no? Eso creo que es clave, es clave. Ahora, ¿cómo puedes hacerle, en tu experiencia, cómo has visto que se pueda construir esa confianza en un equipo? Sobre todo cuando estamos hablando de diferencias generacionales. Ajá. Te lo voy a contestar de esta manera. El tema más fuerte, y tú lo has vivido en las organizaciones, en México, no en todas partes del mundo, porque yo he conocido en algunos lugares líderes que son líderes altamente inclusivos, que saben entenderla, que han entendido la diversidad y que saben cómo manejarla. Entonces, me parece que, que orientar y educar a los líderes para que entiendan esto es un paso fundamental. La empresa esta de la que hemos estado hablando, igual que en algunos sindicatos con los que he trabajado, también el tema de la brecha, que es marcadísima, eh, el, el problema es fundamentalmente que cuando te dan autoridad, a veces te pierdes. Y te pierdes en el uso de la autoridad, no en su ejercicio para poder llegar a algún lugar al que hay que llegar. Entonces, los líderes son juegan un papel fundamental para que las cosas caminen bien o para que las cosas no caminen bien. Claro.
Yo diría, formar líderes inclusivos es un tema central, es central. Si hay líderes inclusivos, entonces se abre la posibilidad de comunicación. Si yo nada más pienso que yo mando, que yo hago, que yo decido, que tú me obedeces, entonces la posibilidad de comunicarnos, Carlita, es imposible. No existe. Claro. Y no existe porque no estoy abriendo una puerta para el acercamiento, para el entendimiento. Claro. Sí, es una situación en la que hay una digo, pues sí, hay jerarquías en las empresas porque, bueno, pues alguien tiene que ser responsable de los procesos y reportar a otras Sí, sin personas, duda. etcétera. Pero desde el punto de vista colaborativo y no de que los colaboradores se sientan presionados, aprisionados, como en una situación de me van a correr si no hago, si digo tal cosa, y mejor no me atrevo a expresar, incluso ideas que pueden ser hasta muy buenas y aportaciones muy buenas a la empresa, ¿no? Y creo que cuando se da esta confianza, pues se puede avanzar. Y creo que aquí dijiste algo muy importante, es trabajar con los líderes, porque las cosas no se pueden cambiar de abajo hacia arriba. O sea, siempre tiene que empezar con la cabeza. Si la cabeza de una empresa está dispuesto a que sus colaboradores expresen cómo se sienten, expresen sus opiniones, em, y ellos mismos propicien un diálogo o un acercamiento, es más fácil que todos los demás se alineen, porque la cabeza de una organización es la que va a dar la pauta de cómo se conforma esa cultura en una empresa, ¿no? Y en cambio al revés, claro, obviamente los de abajo también, eh, como dices, porque además son más, ¿no? Entonces, por lo general, ellos pueden presionar hacia arriba de manera positiva y negativa. Estamos hablando, digamos, que también ejercen un cierto, pues, poder en una organización, pero creo que el cambio siempre debe de venir de la cabeza hacia abajo. Si el de arriba no lo hace o es el primero en tener prejuicios contra su gente, si es el primero en no, este estar dispuesto a que le digan nada, una retroalimentación o simplemente a que la gente se exprese, difícilmente se va a poder abrir Fíjate. esa empresa a la inclusión, ¿no? Ahora, ahorita mencionaste que en otros países has visto diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que ves, digamos, en las empresas mexicanas comparado con otros países? ¿Y cómo podemos hacer para que esto empiece a cambiar poco a poco, ¿no? En las culturas organizacionales en nuestro país. Yo creo que no es decir, este país va muy bien en esto o este país va muy mal en esto. A mí me parece que no hay, nada se puede aplicar de manera general ni tajante, ¿no? Pero hay culturas que favorecen. Por ejemplo, en Brasil los líderes son gente, los que conocí y los que escuché hacer preguntas y hacer comentarios después de una conferencia que di allá. Era un papel más como más abiertos, como más relajados, como nos imaginábamos desde antes de que yo fuera a Brasil, me imaginaba a los brasileños así, y no estaba yo tan lejos de la realidad, y permiten la cercanía, permiten las opiniones, las propuestas, las sugerencias, eh, y después del trabajo que hicimos allá sobre este tema, lo que fue ocurriendo es que se admitía todo lo que quisiera decir la gente, inclusive esto que tú hablabas de las propuestas de cambio vienen de arriba para abajo, también pueden venir de abajo para arriba cuando se crea un ambiente de esa naturaleza. Exacto, pero o sea, vienen de abajo para arriba las propuestas, pero el de arriba es el que tiene que permitir la entrada de esas propuestas. Si él está cerrado, pues por mucho que los de abajo quieran empujar, difícilmente si la cabeza no abre la puerta, pues. Sin duda, el líder puede aplastar todo, Exacto. nada más que cuando aplasta a la gente, aplasta a la organización y aplasta la operación de la empresa. O sea, si habláramos, déjame hacer una referencia muy rápida a un tema que he trabajado muchísimo, que es el tema de clima laboral. El tema de clima laboral
te muestra, es el resultado de un estudio de clima laboral. Si tú lo comparas con el comportamiento que va en los resultados de la empresa, hay un paralelismo. Hay Sí, hay una un correlación, comportamiento muy claro. muy parejo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque quienes marcan el ritmo real son los colaboradores, Carlita. Y no están los colaboradores contra el jefe ni el jefe contra ellos. Formemos un equipo en donde todos podemos pensar, en donde no nada más piensa el jefe, en donde pensamos todos, planeamos, analizamos, reflexionamos, acordamos e implementamos. Y entonces los proyectos, los planes, la ejecución se enriquece enormemente. El tema es, ¿es México un país con grandes problemas para el manejo de liderazgo? ¿O es que así nos lo enseñaron a quienes estuvimos en otra generación y que teníamos jefes mandones, pero eso no nos afectaba? En aquel entonces no nos afectaba, ahora sí afecta y hay que tomarlo en cuenta, porque lo que estamos viviendo ahorita es de la generación que está en turno. Las generaciones, también no lo perdamos de vista. Antes las generaciones se, se determinaban por, por razones más de carácter familiar, ¿no? O sea, la generación de tus abuelos, la de tus papás, luego venían las tuyas, y luego venían las de tus hijos. Bueno, pero eso ya no es así. Antes duraban de 25 a 30 años una generación. Ahora hay generaciones que duran 15 años, en función de todos los cambios que vienen. Entonces, lo que está pasando hoy es de la generación actual. Pero la generación actual tiene derecho a que podamos escucharlos y podamos integrar muchas de las cosas que ellos pueden aportar. Saben cosas que nosotros no sabemos o son mucho más hábiles en temas en los que nosotros tampoco somos, o no hemos llegado al nivel de habilidad de ellos. Por eso decía yo, hay que trabajar desde las fortalezas, hay que construir desde las fortalezas. No sigamos nutriendo el esquema de yo soy fuerte y tú eres débil y entonces yo gano. Claro, claro, porque además, pues en una empresa se requieren diferentes habilidades, ¿no? Era lo que decíamos, cada persona aporta en la empresa su propia habilidad, sus conocimientos, su experiencia, eh, pues lo que sabe, ¿no? E independientemente de la edad que tenga, eh, justamente esas fortalezas son las que hacen que la empresa se enriquezca, De ¿no? acuerdo. El tener gente de diferentes generaciones, simplemente lo que hace es que cada quien tiene una visión, una perspectiva distinta, ¿no? Ahora, tomando en consideración lo que ya dijimos, bueno, es el líder el que tiene que favorecer o propiciar un ambiente para que, para que haya un buen clima Sí. laboral. Sí, Ahora, ¿cómo hace digo, porque yo creo que muchos dueños de empresa, pues empezaron sus negocios, empezaron a crecer, no es que tengan ¿cómo te diré? No todo dueño de una pyme tiene una formación como líder, ¿no? Hay algunos que lo hacen de manera espontánea, de manera nata, ¿no? totalmente. Y pues algunos son muy buenos con su gente, los escuchan, los quieren consentir para que estén contentos en su empresa. Y otros que realmente lo que quieren son resultados, resultados, resultados. Pero, ¿qué hace un líder o cómo puede hacer un dueño de pyme para propiciar este este ambiente en su empresa? De entrada, ¿cuáles serían, o sea, a lo mejor algunos consejos que en tu experiencia creas que son importantes que se establezcan para empezar a propiciar un buen clima laboral? No estamos en el mundo de las pymes, entonces, ahorita, ¿verdad? Sí, Seguimos. en el mundo de las Sí. pymes, sí. Este mundo de las pymes, yo creo que necesita, primero que nada, sensibilizarse a este tema. A los temas de los negocios no hay problema, los manejan. En muchísimos casos los manejan muy bien, pero el tema humano permanece como estancado.
la empresa puede inclusive ir creciendo, el tema humano permanece estancado, si alguien se va lo reemplazan y se acabó el lío, pero no se ve el potencial que puede tener el equipo, por pequeño que sea, si se le involucra. Entonces, yo lo primero que diría, este cuate que es el dueño de una pyme, que se ponga, que se sensibilice solito, leyendo, estudiando, platicando, preguntando, ¿qué es lo que puede ayudarle a su empresa a crecer desde la perspectiva de lo humano? Estuve yo hace casi 6 semanas en una conferencia en donde estaba yo hablando de esto para la relación empresas y sindicatos. O sea, de qué manera la brecha afectaba en esto. Y salió el tema de las pymes por parte de los propios empresarios que estaban ahí sentados. Y lo que decían era, nosotros tenemos ellos mismos como dueños o como directivos de empresas medianas y pequeñas, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando. O sea, no podemos modificar nuestra conducta porque hacia dónde la modificamos si no sabemos hacia dónde va todo esto. ¿Cómo le podemos hacer para aprovechar mejor las circunstancias actuales? ¿Cómo podemos aprovechar la fuerza de nuestros equipos si no tenemos una información completa de esto y alguien que nos confronte? Entonces hizo un ejercicio una semana y media después con 10 de ellos, nada más 10 de ellos, y era a nivel de un ejercicio, un experimento, Carlita, no era el inicio de un proyecto. Y ese experimento jaló muy bien porque primero se hizo una presentación del tema muy, muy estructurada, pero perfectamente dirigida a lo que ellos habían pedido unos días antes. Y después de eso hicimos un par de ejercicios y después pasamos a la segunda etapa que era, ok, ahora qué nos toca hacer como jefes. Y después ya entendimos qué nos toca hacer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a dirigir ahora a la gente que traemos, que es gente que tiene expectativas distintas que las nuestras? Entonces, era como 3 bloques, y esto duró 2 horas y media, casi 3 horas, y se fueron con cada quien con un planecito sencillo, nada complicado de armar, pero que les permitía al día siguiente empezar a mover las cosas en sus organizaciones. Y después de 2 semanas volvimos a reunirnos para evaluar más o menos cómo iba la cosa, y decían que la reacción de la gente ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque la gente ahora, cuando le llamas y le dices, oye, vamos a hacer esto, ¿eh? Primero yo creo que hay una especie de sospecha que está pasando, pero cuando ven que hay acciones, se convencen de que la organización está tratando de dar un giro en su forma de gestionar el capital humano para que las cosas vayan mejor. Ahora, ¿qué le dijeron a la gente? Cosas muy distintas, dependiendo, porque había 10 personas, pero eran la representación de 10 empresas y no podíamos cortar a todas con la misma tijera, ¿no? Pero entonces ya en la última etapa del ejercicio de 3 partes, pues, se hicieron ejercicios, se hicieron notas y la definición de acciones de cada uno de ellos en función de su situación particular. Ahora, ¿podrías decir que el común denominador de este ejercicio fue el que se involucrara al equipo en las decisiones? Sin duda. Yo creo que fíjate, Y que se involucrara a iniciativa del dueño. claro, Sí. claro, ¿no? Ellos invitar, Sí, digamos, claro. a los colaboradores a involucrarse en los procesos de la empresa. Y fíjate que algo que yo tengo un cliente muy chistoso que se queja mucho, ¿no? Porque tiene constante rotación de personal, lo tenía, ¿no? Porque pues, hemos estado trabajando ahí con él, pero decía, no, es que mi equipo no se entiende, la gente se empiezan a pelear y hay chismes, y luego, pues yo ya estoy harto de esto, ¿no? Y los chavos, pues no quieren trabajar, la gente es muy floja, siempre quejándose, quejándose, quejándose de la gente, ¿no? Entonces, lo que yo le comentaba es, si tú te quejas de tus colaboradores, Ujú. pues lógicamente no
pones una barrera entre tú y ellos, o sea, no estás tratando pues de construir un puente, ¿no? Y sobre todo la pregunta que yo le hacía al principio es, a ver, cuando llega una persona contigo, ¿qué tanto esa persona sabe lo que tú quieres? ¿Cómo te gusta que hagan las cosas? ¿Qué tiene que hacer en su día a día? ¿Y qué resultados, sobre todo, qué resultados tiene que tener al final de un mes o de un trimestre? Y la respuesta que me dio fue, la verdad, pues es que es obvio, si yo me dedico a tal cosa, pues es obvio que esa persona tiene que dar resultados en eso mismo que yo, vender tanto o producir tanto. Pues no podemos obviar o podemos dar por sentado, y creo que eso es otro error que también tenemos que arreglar como líderes, ¿no? El dar por sentado que la persona sabe lo que tú quieres que haga. Y creo que de ahí tenemos mucho que aprender de las grandes empresas, ¿no? Donde hay eh, todo un mecanismo para evaluar a las personas, evaluar el desempeño, em, ver incluso, bueno, de entrada hay procesos donde la gente sabe, todo documentado, donde la gente sabe exactamente qué tiene que hacer para su puesto Ujú. de trabajo, cuáles son las actividades que se tienen que hacer, cuáles son los resultados esperados y una vez que esto sucede, pues cómo es que te van a evaluar. Cuando hay certeza, cuando hay certeza para el colaborador de, a ver, yo vengo aquí a producir X cosas o a vender tanto, tengo que llegar a X meta o tengo que cumplir con ciertas cosas en mi día a día. Me van a evaluar de tal y tal forma. Cada trimestre voy a tener una plática con mi jefe donde me va a decir y donde también me va a dar la oportunidad de que yo me exprese, de que yo le diga cómo me siento, cuáles son los obstáculos donde que yo porque muchas veces tú nada más ves el resultado y dices, pues esta persona no cumplió, pero tú no sabes cuáles fueron los obstáculos que enfrentó que le impidieron cumplir. Muchas veces esos obstáculos son obstáculos de tipo externo, ¿no? O cosas en la propia empresa, como por ejemplo que no tiene el equipo, que no tiene el material, que no, eh, a lo mejor comunicación con ciertos clientes o proveedores que no fluye, alguien más que no le dio, digamos, los elementos para él entonces hacer su trabajo, pero también pueden ser cuestiones personales de las cuales ignoramos, ¿no? Y que si las supiéramos, a lo mejor cambiaría mucho la forma en que nosotros estamos, pues, o exigiéndoles o a lo mejor hasta podríamos ayudarlos a que ellos mejoren y puedan, tener un mejor ambiente de trabajo, unas mejores condiciones, ¿no? Entonces, creo que todo viene de la certeza, ¿no? De saber qué te toca hacer, qué es lo que necesitas cumplir y cómo te van a evaluar. Creo que para mí eso es lo que yo he visto en las empresas pequeñas que muchas veces falla y que pues también la gente por eso se resiente, Ajá, no habla, no dice nada, simplemente se va. exactamente, exactamente. Ya todo lo que acaba de decir coincido con esto, le añadiría un elemento nada más. ¿Qué de lo que ya acordamos sí se puede hacer y qué de lo que ya acordamos no se puede hacer? O Claro. sea, en una de estas empresas, una de las cosas que pasó fue que hubo acuerdos entre el jefe y sus colaboradores. El equipo era pequeño, pero se digo, vamos a empezar por acá, luego vamos a seguir dentro de tanto tiempo con esto y vamos a ir avanzando. A 4 meses esto tenía que haber dado la vuelta. Sin embargo, el jefe de muy buena fe, y realmente de buena fe porque yo estuve en ese ejercicio, dijo, vamos a hacer una cosa, no podemos todo resolverlo de un jalón. Ya va a haber capacitación para ustedes y les dio la capacitación en todo lo que ellos necesitaban. Sin embargo, había situaciones que de pronto brotaban en el momento y había que atenderlas y había que atenderlas con él. Pero el jefe nunca estaba porque tenía su trabajo era fuera.
Entonces, esto estaba generando también nuevas fricciones. Entonces se dijo, una de dos, o el jefe debe estar más presente, o todos aquellos temas que van saliendo que la gente no los conoce, entonces hay que enseñárselos. O sea, hay que ir resolviendo los problemas que se van presentando, porque no hay una solución de un jalón y ya desde mañana todo va a caminar perfecto. Es un proceso, Carlita, donde vamos resolviendo, porque además el equipo tampoco, los miembros del equipo no son idénticos, no captan a la primera, no tienen las mismas necesidades, etcétera. Entonces, Claro. si se busca resolver, me parece que es realista pensar en soluciones que las que van avanzando, cuando vayamos encontrando huecos que no fueron cubiertos, vamos a atenderlos, vamos a darles una solución y vamos a ir avanzando. Pero sobre todo, que, los, que las soluciones, todas las soluciones, sean tomadas de manera generacional, multigeneracional, y que haya participación de todos en la identificación de los problemas, que haya participación de todos, hablo de los dos niveles, en la solución de los problemas, en la planeación de las mejoras, en fin, y que haya participación también en la ejecución. Al final, que el resultado se sepa que es real, que fue de todos. ¿Y cómo le haces? Digo, después de que ya llevas más de 30 años trabajando con personas y digo, ya has visto a muchas empresas, digamos, cuál sería un elemento que tú creas que es indispensable, que realmente ayude a conectar entre la gente? Porque, digo, todo esto que me dices suena muy, muy bonito, pero ¿qué pasa con estas empresas que llevan años con los equipos fragmentados, con los equipos peleados, donde a lo mejor el director de finanzas se lleva pésimo con el de operaciones y ya hay esta pugna ya de mucho tiempo? O sea, ¿cómo le hace una empresa o cuál sería el elemento clave para que realmente podamos entendernos? Sé que nos tenemos que sentar a hablar, pero nos estamos sentando a hablar porque el de arriba nos está obligando un poco. ¿Qué me hace a mí realmente bajar mis barreras y poderme sentar contigo a platicar y llegar a un acuerdo? Ah, ¿cuál crees que sea ese elemento? Generar la confianza, Carlita. Tiene que haber confianza, te tengo que creer. Y entonces tú tienes que hacer algo para que yo te crea. No que me estés tratando de convencer y yo no me dejo. No, no, no. Estamos hablando de gente adulta, no importa de qué generación seas, es gente adulta, pero en donde podamos descubrir qué es lo que duele para poderlo ir eliminando. Y entonces o sea, yo voy a hacer algo para que nuestra relación de trabajo pueda funcionar bien. ¿Vale? Vale. ¿Qué no quieres, Carlita? ¿Qué crees? No nada más no quieres para que yo lo tache, sino ¿qué podemos hacer? Tú qué propones, yo te voy a decir qué propongo y trabajemos. Entonces, pienso que de esa manera podemos ir avanzando. Eh, no es que el jefe se ponga a los pies de los colaboradores, no. No es que los colaboradores estén sentados esperando a ver cuándo perdonan al jefe. Tampoco se trata de eso. Aquí no es culpa de nadie. La situación que hay no es culpa de nadie. Es culpa de un fenómeno que se dio de manera natural, Claro. pero que hay que contemplarlo como un fenómeno que no es pasajero. Va a continuar y más vale que le vayamos a No, entrar. y si hasta se puede hacer una bola de nieve si no se contiene o si no se habla, ¿no? Y fíjate, ahorita dijiste algo, no es culpa de nadie. Y creo que eso es clave porque muchas veces cuando se trata de hablar y en muchas salas de juntas, pues la gente se avienta la pelota, ¿no? Y pues trata de resolver los conflictos diciendo el otro, la otra área, aquel no hizo o sí hizo, etcétera, ¿no? Pero creo que algo que yo
digamos, ahora sí que contestando la pregunta, la misma pregunta que hice, ¿cuál podría ser ese elemento? La verdad es que yo lo que veo es el elemento para crear esa confianza es, de entrada, que sean las dos personas contra el problema, no Entre sí. entre sí. Porque si yo veo al otro como el problema, difícilmente voy a poder llegar a un diálogo, difícilmente voy a poder llegar a algo con la persona. Mientras que si lo veo como estamos los dos en el mismo barco contra un problema que traemos, que es a lo mejor la falta de comunicación, ¿cómo le hacemos cada uno para arreglarlo? Ir los dos en el mismo bando contra ese problema que estamos enfrentando, ¿no? Y por otro lado, también creo que algo que funciona mucho y que lo he visto porque lo he vivido, es este quitarse la pose de soy el jefe, quitarse la pose de soy el director y mostrarse también con cierta vulnerabilidad, ¿no? Decir, a ver, pues bueno, yo también he cometido errores, también cometo errores siempre. em, pues traemos esta bronca, a ver cómo la vamos a sacar, ¿no? Tenemos que salir adelante, tenemos que llevar la empresa hacia acá. Y cuando tú, digamos, ves a la otra persona en, en, en esa vulnerabilidad, pues es más fácil que puedas conectar y decir, pues sí, es más fácil también que te pongas en los zapatos de esa persona, Por supuesto. porque quizás tú también desde otra perspectiva, a lo mejor también has estado ahí, Sí. también te ha dolido lo mismo que le duele a esa persona, porque a lo mejor tú como jefe te ves 30 años atrás, 20 años atrás y dices, claro, yo estuve también ahí y también quería lo mismo. Sí. Y como colaborador dices, oye, pues sí, la verdad es que sí es cierto. Este jefe está tratando de sacar adelante la empresa y pues está atorando con todas estas cosas y cómo puedo yo ayudarle, ¿no? Entonces, creo que esa parte de conectar con esta parte humana, ¿no? No, o sea, vemos siempre a las empresas como máquinas pero no, al final de cuentas volvemos a lo que dijimos al principio. El motor de esas empresas son las personas, ¿no? Sin duda. Y esas personas, pues tienen muchísimas cosas que les duelen, que necesitan, que eh, tienen metas, tienen personales y bueno, pues también habría que alinearlas con la empresa, pero creo que eso es algo fundamental para poder, como dices tú, generar la confianza, ¿no? Yo creo que sí, Fatita. Y mira, el, desde hace muchos años, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que nos decían que la gente es parte del capital de las empresas y luego le llaman capital humano, ¿no? Ujú, así es. Entonces, si tú cuidas todos estos componentes, activos, pasivos, capital, etcétera, cuida esto también. Claro. Nada más, cuídalo, porque es muy importante, es muy valioso. La gente, a diferencia de otros elementos de la empresa, piensa, la gente siente y la gente reacciona ante eso. Entonces, no es culpa del jefe que haya esta bronca, no es culpa del jefe. No es culpa del dueño tampoco, no es culpa de ninguno, pero el problema está ahí. Entonces, sumémonos todos para resolverlo, para ver que se vuelva una oportunidad y que no esté siendo un problema permanente. Exacto. Y justo, digamos, ya para cerrar, a mí me gusta que pues los invitados puedan decir algo, dar un tip al público que pueda ser ejecutable de manera inmediata. ¿Qué, qué consejo le darías a los dueños de pyme que puedan ejecutar de manera inmediata ya, ponerlo en práctica en su empresa y que pueda darle resultados para mejorar pues ese entendimiento o ese clima laboral o esa brecha que existe entre colaboradores de distintas edades? ¿Cuál crees que sería un consejo que pudieras darles? Yo diría, eh, recuerden que la gente es parte de la organización, que la gente, todos sus colaboradores, o yo diciéndole a mis colaboradores, todos somos parte de esta organización, todos tenemos que trabajar por ella, porque todos tenemos responsabilidades y beneficios de lo que pase con esta organización. Entonces,
pongámonos de acuerdo dónde están los problemas que vemos cada uno de nosotros y cómo vamos a irlos resolviendo. No importa si los menciona el jefe, si los menciona el auxiliar de tal o el auxiliar de cual, sino cuáles son los problemas que tiene la organización y qué nos comprometemos entre todos a hacer para que esos problemas se resuelvan y para que nosotros estemos contentos. Es decir, parte de la definición del problema son las causas que a mí como empleado me tienen insatisfecho. Perfecto, pues muchísimas gracias, Agustín. Y ya finalmente, ¿en dónde te pueden localizar? Si quisieran consultarte, no sé, tus redes sociales o tu página o tu teléfono, ¿dónde te pueden consultar? Ok, te puedo dar un correo que es agustin.arrangois@gmail.com. El teléfono, donde todo lo que puede pasar por el teléfono se usa el número 55-54321-634. En Instagram como Arrangois y en LinkedIn como Agustín Arrangois. Arrangois con Z, Arrangois con Z aclararlo. y doble R. Así es. Ay, Agustín, pues qué gusto que hayas venido aquí a platicar un rato acerca de tu vasta experiencia con equipos. Creo que fue muy enriquecedor, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, Carlita, y felicidades por hacer todo este esfuerzo. Yo creo que a mucha gente que están en sus empresas pymes le va a servir mucho todo el trabajo que tú estás haciendo. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias. Esto fue Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Si algo de lo que escuchaste hoy aquí te hizo clic, es hora de ponerlo en acción. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que un negocio en orden es un negocio que crece. Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios.